gracias por invitarnos nuevamente a estudiar la Biblia. Nos hemos gozado bastante. Demasiado, ha sido muy hermoso, Yami. Muchas gracias por recibirnos una vez más en tu casa. ¿Qué les puedo decir? Sí, estas reuniones han sido de gran bendición para mi vida en este tiempo. ¿Qué vamos a ver hoy? Platícanos, por favor. Fundamento de la promesa. El cuarto fundamento de la promesa. Promesa. Ajá. ¿Qué les dice esta palabra? Ay, pues a mí me llena así como de esperanza, es algo bueno que va a venir. Yo así lo siento, promesa, algo bueno que va a venir. Algo que está por suceder. Y precisamente el estudio de hoy narra sobre eso y se los quiero contar. Ay, muy bien. Sí. ¿Se acuerdan que en el estudio pasado les hablé acerca de cómo el Señor Jesús estuvo en el Getsemaní? Sí, estaba orando. Bueno, ¿sí? Después fue arrestado allí, ¿verdad? Fue llevado ante el concilio, ante Pilatos, fue negado también por Pedro y sentenciado a muerte, crucificado, muerto y sepultado. Sí, sabemos que el Señor murió en la cruz y fue sepultado. Entonces, nuestra historia de hoy está en Mateo 28, del 1 al 10. En casita, por favor, busquen Mateo 28, del 1 al 10. Mateo 28, ¿verdad? Es el primer libro, el Evangelio de Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 28, ya lo encontré, del 1 al 10, ¿verdad? Muy bien. ¿Estás? Sí. Dice así: el domingo al amanecer, cuando ya había pasado el tiempo del descanso obligatorio, María Magdalena y la otra María fueron a ver la tumba de Jesús. Cuando llegaron, hubo un gran temblor. Un ángel de Dios bajó del cielo, movió la piedra que cerraba la tumba y se sentó sobre ella. El aspecto del ángel era como un relámpago y su ropa brillaba también como la nieve. Qué bonito. Los guardias, al verlo, se asustaron tanto que empezaron a temblar y se quedaron como muertos. Me imagino. Pero el ángel le dijo a las mujeres: no se asusten, yo sé que buscan a Jesús, el que fue muerto en la cruz. No está aquí, ha resucitado tal y como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde fue puesto su cuerpo. Entonces, vayan ahora corriendo de inmediato a avisarle a sus discípulos que Él ya ha resucitado y que va a Galilea para llegar antes que ellos, que allá podrán verlo. Este es el mensaje que les doy. Las mujeres se asustaron, pero también se alegraron y de inmediato corrieron para llevar esta noticia a los discípulos. En eso, el Señor Jesús les sale al encuentro y las saluda. Ellas se acercan a Él, le abrazan los pies y lo adoran. El Señor Jesús les dice: no tengan miedo, vayan de inmediato a decirle a mis discípulos que vayan a Galilea, que allá me podrán ver. Aquí termina esta parte del relato. Qué cosa tan bonita, tan hermosa. Entonces ahí podemos ver que la promesa se cumplió, porque el Señor Jesús resucitó después de su muerte, de su crucifixión. Es cierto, ahorita me viene a la mente cuando el Señor, aquella vez que purificó el templo, que sacó a toda la gente, que lo retaban, Él le decía: destruyan ese templo y yo lo construí en 3 días. Entonces le decían los fariseos: se tardó 46 años en levantar ese templo, pero no se refería al templo de piedra, se refería a su propio cuerpo. Esos 3 días a los que se refería el Señor, y aquí lo vemos que Él resucitó. Me enterneció mucho, me emocionó mucho. Sí, el Señor resucitó. Cumplió su promesa. Y otra cosa que me llama mucho la atención es que fueron mujeres las privilegiadas en ser las primeras en hablar con el Señor, en verlo. Mujeres valientes, ¡ay, qué hermoso! Abrazar al Señor sus pies, para mí mujeres valientes, ¿verdad? Sí, estamos viendo cómo los bloques que hemos estado viendo del amor, del perdón, de la valentía, de la promesa. ¡Qué precioso! ¡Qué bendición tan grande! Así es, eso fue lo que hizo que ellas fueran edificadas y fueran testigos de esa promesa, ¿verdad? Pero hay otra parte de la promesa. Pero promesa, no, todavía no. Ahora en este mismo capítulo, de Mateo 28, pero ahora de los versículos 18 al 20. Muy bien, la segunda parte. Muy bien.
Mateo 28, 16 al 20. Muy bien. En casa continuamos en el mismo libro de Mateo, el mismo capítulo, pero ahora del versículo 16 al 20. Dice así: los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando se encontraron con él, lo adoraron, aunque algunos de ellos todavía dudaban de que realmente fuera el Señor Jesús. Sí. Pero él se acercó y les dijo: todo poder me ha sido dado por el Padre para gobernar en todo el mundo. Por lo tanto, vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenlos a obedecer todo lo que yo les he mandado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Aquí termina esta narración. ¿Te Ahí imaginas? está la segunda promesa, que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa, pero hay que obedecer. Hay que obedecer. Vemos que la bendición viene a través de la obediencia. Sí. La La bendición. obediencia a la palabra de Dios, Sí, es a cierto. los mandamientos de Jesús, porque nos dice todas las cosas que yo les he mandado. Sí. Y también menciona que lo que teníamos que hacer, y dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me hace recordar un pasaje que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí Cierto. y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Explícanos un poquito más ese pasaje, Dani. Bueno, la vid es las uvas. Es el árbol de las uvas. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad? En algunas partes de nuestra república le llamamos parras. Es ¿Han verdad. oído hablar esa palabra? Parras es Parras, la planta de la Parras uva. Coahuila, Ujú. por Ándale. ejemplo. Y Sí. ahí se da la uva. Ahí se da la Bueno, uva. pues el Señor nos compara como Ok. las ramas de esa parra o de esa planta, porque dice: yo soy la vid, o sea, yo soy la parra, yo soy la planta de la uva, vosotros los pámpanos, y pámpanos son ramas. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En eso el Señor nos dice: permanezcan en mí, en mi amor, en mi obediencia y en mis promesas. Yo creo que podemos aprendernos ese pasaje. ¿Cómo ven, amigas? Es importante permanecer pegadas al Señor Jesús a través de la oración, de la lectura de su palabra. ¿Por qué no lo ensayamos y lo repetimos para que se lo aprendan nuestras amigas en casa? Claro que sí. ¿Sí? Bueno, ¿Cómo dice? vamos a decir en dónde está, porque muy bien. es Juan 15:5. Evangelio de Juan, Sí. capítulos 15, versos 5. Sí, tenemos Mateo, para los que están en casa, Mateo, y luego dice Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ahí en Juan 15:5 está este pasaje. Muy bien. ¿Qué les parece si hacemos algo de movimientos para que sea más fácil que lo aprendamos, ¿verdad? Porque cuando Me parece bien. aprendemos con la vista, hablando y haciendo movimientos, se nos graban mal las cosas. Claro ¿Sí? que sí. Muy bien. ¿Cómo dice? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Ay, qué bonito. ¿Lo repetimos por segunda vez? Sí. Y sería suficiente. Dice así. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Amiga que estás en casa, ¿te gustaría permanecer en el Señor? Ya has visto que se tiene que hacer, creer en la promesa, pero se necesita obedecer. Y para que podamos obedecer, necesitamos buscar la voluntad de Dios en oración y leer su palabra. ¿Te gustaría? ¿Qué te parece si oramos? ¿Oramos? Señor Jesús, en esta hora estamos aquí para comprometernos delante de ti en permanecer, en obedecerte, seguirte y guardar tus mandamientos. Ayúdanos porque solos no podemos. Necesitamos buscarte constantemente en oración, así como tú lo hiciste en el huerto de Getsemaní. Necesitamos constantemente estar leyendo tu palabra para saber qué es lo que tenemos que hacer. Señor, te rogamos que nos ayudes a permanecer en ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿las espero mañana? Ay, sí, ya vamos a terminar, estamos bien emocionadas.
será el último. No nos fallen, y en casa, por favor, estén con nosotros el día de mañana porque será el último de nuestros estudios y veremos el fundamento para la vida. Hasta Claro que mañana sí. entonces. Dios les Hasta bendiga. Dios les bendiga, hasta Dios les bendiga. mañana.